Okay, hello everybody. Thank you for coming and be welcome to your English class. We are going to begin with today class. Bueno, vamos a iniciar con la clase de este día, ¿verdad? No sin antes, pues, comentar, pues, que este día, ¿verdad? Passed away, diríamos en inglés, passed away the Queen of England. Pasó a otra vida, ¿verdad? La reina Isabel segunda de Inglaterra, lo cual es un hecho que nos debe de interesar, ¿verdad? A nivel del English, puesto que ella fue la gobernante cerca de 70 years, gobernó durante 70 años, ¿verdad? En su cargo, aunque sabemos que no fue de un tiempo para acá, digamos, los queen o los kings en England no son una figura que tenga mucha influencia, ¿verdad? Sobre lo que sucede, pero han quedado como más como una tradición, ¿verdad? De lo que fue la figura de el king o la queen en este caso. Y pues sucede que hasta donde se entiende mañana, ¿verdad? Ya puede llamarse el new king al que actualmente sigue siendo el príncipe Charles. Es interesante puesto que tiene que ver con la historia, ¿verdad? De England y como un referente del English, ¿verdad? De donde procede. Ok, bueno, vamos a ir a Proverbs 8:12, que nos dice, I wisdom do well together with prudence, possesses knowledge and discretion. Es lo que hemos estado leyendo de acuerdo al Proverbios 8:12 y la New International Version. For today, el día de ahora, vamos a ir a Bible Hub a revisar y hacer una pequeña comparative, una pequeña comparativa entre las traducciones. La New International Version es la que estamos leyendo. Hay New International en inglés y hay en español. Es una Biblia, digamos que su traducción al inglés y al español es muy literal. Eh, ya la hemos revisado y quizás lo interesante acá es compararla en primer lugar con la New Living Translation, o que también existe esta versión en español que la traducen como la nueva versión o traducción viviente, ¿verdad? Es así como se le llama a esta, que comienza con I wisdom, pero ojo, eh, hay algo interesante porque este autor pone lo de wisdom, que es la sabiduría, ¿verdad? En letra mayúscula. Y normalmente los autores o traductores de Biblias suelen poner en letras mayúsculas solo el nombre de Dios. ¿Ve? Entonces, aquí como que nos están haciendo una alusión que la wisdom es Dios prácticamente. Pero nos dice, live together with good judgment. Vean, aquí hay dos cambios. En primer lugar, la palabra o el vocablo do well, que se ha cambiado por live. Bien. Do well, pues es como habitar, ¿verdad? O cohabitar con alguien. Live es vivir, ¿verdad? Entonces, como cambiar por un verbo quizás más, tradicional, ¿verdad? Live together, vivo junto with good judgment, with good judgment. En este caso, vemos acá el cambio del vocablo de prudence se pasa a good judgment, que sería como decir habito o vivo con el buen juicio, con el buen juicio. O sea, eso sería el término que se utilizó en la New Living Translation. Y la segunda parte también cambia un poco porque dice, I know where to discover knowledge and discernment. Y se dice, ¿dónde descubrir el conocimiento y el discernimiento? Que en la otra, en la New Living, en la New International, perdón, dice, yo poseo el conocimiento y la discreción. Esta dice, yo sé dónde descubrir el conocimiento y el discernimiento. Si vamos a la English Standard, se parece un poco más a la New Living. I wisdom do well with prudence, es igual. And I find knowledge and discretion. Está diciendo, y yo encuentro, ¿verdad? Lo que vendría siendo el conocimiento y la discreción. En la Berean tenemos, I wisdom do well together with prudence, and I find knowledge and discretion.
En la King James, ¿verdad? Tanto la New King James como la King James más antigua, ya que hablamos de la reina, debemos de mencionar, ¿verdad? La King James se llama así, Rey James se llama así, porque fue el rey que tuvo ese nombre en su debido momento, fue el que ordenó que se hiciera esa traducción al inglés. Entonces, por eso le tildaron como King James, porque ese rey fue el que le nació, digamos, hacer su propia traducción. No la hizo él directamente, contrató, digamos, a expertos, ¿verdad? Pero estuvo, digamos, bajo el mandato de él, fue una orden que él dio. Y dice, I wisdom do well with prudence and find out knowledge of witty invention. En la New King James hay algún par de cambios que dice, I wisdom do well with prudence and find out knowledge and discretion. Bien, quiero aprovechar, ya que con ustedes estamos con lo de los sonidos vocales, quiero aprovechar el texto que estamos viendo. Vamos a llevarnos el texto de la New International Version. ¿A dónde lo vamos a llevar? Bueno, a una página que a partir de hoy, que ya estamos viendo lo que es sonidos de vocales, nos hemos metido con el IPA, el International Phonetic System, vamos a comenzar a recomendar esta página. Como han visto en las clases, recomendamos la página de dictionary.com, pero hoy, ¿verdad? Vamos a ir a una que se llama tuphonetic.com. Es esta, tuphonetic.com. Les voy a compartir el link, ¿verdad? Es una página interesante porque nos permite transcribir un texto en inglés a lo que vendría siendo su pronunciación fonética, pero tiene varios elementos que hay que ir aclarando. Vean, lo primero es que al entrar a tufoneri.com, pues aquí we have to paste. Aquí pegamos el texto. El texto que tenga puede ser un párrafo, puede ser algo largo, ¿verdad? No necesariamente, digamos, va a ser frases cortas o una palabra. Si usted quiere ver una palabra, mejor váyase a dictionary.com. Pero si quiere ver un grupo de palabras, una oración completa o bien un párrafo, un paragraph, es mejor venirse a tufoneri.com. Entonces, ahí se ingresa, pero hay varias opciones. En primer lugar, ya habrán visto que tenemos la opción de British, es decir, para obtener la escritura de los fonemas de acuerdo a los británicos, o la de American. Esta es la que yo aconsejaría usar. Si usted quiere aprender cómo lo diría un británico, pues lo setea en esta parte, pero por de pronto es esta. Luego tenemos la opción de cómo queremos que lo muestre. Si solo queremos la transcripción fonética, si queremos que aparezca una a la par de otra o si queremos que aparezca línea por línea. Yo casi siempre aconsejo verlo así, porque así puede ir leyendo usted el texto que está aquí y abajo, ¿verdad? Abajo aparece la transcripción. Y otra situación, que de eso no hemos hablado todavía, pero lo vamos a hablar más adelantito, que tiene que ver con las weak forms. Show weak forms. ¿Qué significa esto? Bueno, esto tiene que ver mucho con el sonido del schwa. Cuando estudiemos el schwa, nos vamos a dar cuenta que hay syllables que son stress y hay syllables que son unstressed o que se les llama weak. Eh, Normalmente cuando una sílaba en inglés es débil, eso significa weak, débil de sonido, o sea, no es fuerte, no tiene la fuerza de voz, esa sílaba es muy suave, tienden a cambiar los sonidos y se pueden utilizar otras pronunciaciones y no la pronunciación estándar. Entonces, normalmente si yo quiero apuntarle más a cómo habla un nativo hablante del American English, tengo que pedirle a esa plataforma que me muestre la weak forms. Si desactivamos la weak forms, lo que vamos a obtener seguramente es el texto en un inglés neutro. En un inglés neutro, aunque aquí le pongamos British o American, no nos van a aparecer ciertas características que tienden a ser los norteamericanos. Para ver más o menos el ejemplo de cómo funciona, lo voy a desactivar. Y por último, esto tiene la opción de uno escoger el símbolo entre el cual van a aparecer los fonemas. Aquí yo he puesto la plica, pero se pueden poner paréntesis, corchetes o lo que se desee, ¿verdad?
pero es importante ponerlo para saber de que esa es la pronunciación. Bien, entonces, si ya tenemos todo seteado, lo que debemos de hacer es darle aquí en donde dice Show Transcription y nos va a aparecer un poquito más abajo, ¿verdad? Sí, ya cargó y bueno, utiliza esta plataforma, ¿verdad? De Microsoft, ¿verdad? Para gesticularlos, o sea que si queremos escucharlos, se puede escuchar con esta app de Microsoft, que es el Zaira, ¿verdad? Se puede escuchar a través de ella. O pues directamente lo que nos interesa a nosotros, que es ir a ver eso. Miren, comienza I, el yo. Miren, vocal larga. I, I. Vamos a esta. En este caso tenemos wisdom. Wisdom. Miren, sonido de I, el sonido corto. Whiz. No es prolongado, no es como decir we. No, es whiz. Y esta O no suena a ninguno de los sonidos de la O que hemos estudiado. Bien, suena a un schwa. Dum. Wisdom. Wisdom. ¿Qué significa esto? Que la fuerza de voz, bueno, la primera de acá es con fuerza de voz. Whiz, es la fuerza de voz en esta sílaba. Whiz. Whiz. Y luego tenemos dam, que es donde se baja o es la forma weak, es la parte débil. Wisdom. Donde nuestro volumen de voz, digamos, va a permanecer como abajo, ¿verdad? Wisdom. Y luego encontramos lo que vendría siendo el dual. La W del inglés funciona, a pesar que nosotros la vemos como una consonante, ¿verdad? La W es más como un sonido de vocal, es más como un sonido de una U, cuando la encontramos en palabras como estas. Entonces, eso no se debe decir di, no es el sonido, sino es la D, dual. Vean el sonido para la E, el sonido E del epsilon, dual, como una V. Por eso es que a la W a veces se le dice W. Vean. De hecho, en el inglés es W. Porque como quien dice es una U. Luego, miren, together. En este caso, esta O es con un schwa. Chu, es suave. No es como to, no, es chu. Luego está E con la E, chu, ge. Es la fuerza de voz, es en esta, miren, en esta es la sílaba tónica. Together. Ahí es donde sube el volumen. Together. Together. Luego tenemos esta. Aquí cuando aparecen así es porque esta puede tener dos pronunciaciones. Y dependerá del uso que se tenga. Vea, puede ser con el TH vibrante o con el TH sin vibración. Eso nos están indicando acá. Vea, puede ser como with, o puede ser como with. Se puede hacer de las dos maneras. Luego tenemos la palabra que hemos estado examinando, que ya la habíamos visto en dictionary.com, que primero va con el sonido U, prod, y luego gesticulamos ends, prodens. Pero nótese acá, miren aquí hay una gran diferencia, porque si se acuerdan, de acuerdo a dictionary.com, esto no se pronunciaba. En el caso de dictionary.com tenía el criterio de que acá esto no se pronuncia, sino que solo era prod ends, pero aquí nos está metiendo un schwa. Prodens. Ya depende del tipo, digamos, de fonética que se esté aplicando. Recuerden que la fonética, aunque es una sola a nivel internacional, de acuerdo al IPA, hay diversos autores que dan sus puntos de vista y algunos dicen, mire, hay schwas que aparecen y desaparecen. Y eso lo vamos a estudiar cuando veamos los schwas. Vamos a ir viendo que este sonido es un sonido bien antojadizo, que algunas personas lo gesticulan y otras no. En algunas palabras aparece y en otras no. Esta
sería una de esas palabras en las cuales se puede decir sin schwa y se puede decir con schwa. Y no hay mucha diferencia. El sonido es casi el mismo. Luego volvemos a otro I. Miren, y pa. Esta no suena a po. No es un po. Es pa, pa, con el schwa, pa. Passes, passes. Miren, interesante. Estas S se convierten en Z, en una S vibrante. Y esta se convierte en una S, Z, Z, passes, passes. Y luego vamos a knowledge, knowledge. And, vean, el sonido I, and, en el de no, vean que knowledge, knowledge aparece, miren, una A-L, que hemos dicho que es como all, no, no, por eso suena como que fuera una N-O-L, knowledge, knowledge. Y luego vamos con die, die, discretion, discretion. Bueno, eso se los voy a compartir, ¿verdad? Ese enlace por si ustedes quieren comenzar a practicar algunos textos o ir viendo, ir reconociendo, digamos, qué vocales son las que debemos de gesticular en cada palabra, ¿verdad? Es importante. Pero antes les decía, bueno, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Aquí vemos esta y esta. Pero ¿qué pasa si aquí activamos las weak forms? Le vamos a indicar que queremos ver las weak forms y ahora el show transcription. Vamos a ver, en este caso nos agregó dentro de las weak forms, nos agregó esta, miren, que nos está diciendo que esta se puede sonar de dos maneras. Algunas personas nos van a hacer el sonido de la D, ¿verdad? Como and. Otras personas no nos van a hacer el sonido de la D, sino que solo como una N. Pero aparte de eso, no las van a sonar, miren, no nos las van a sonar con la AE, sino que nos la van a sonar con un schwa. En. And sería el sonido que estaba anteriormente. And, que sería un sonido bastante universal, digamos, para este. Pero este sería una forma débil, una weak form. Que significa que algunas personas se acostumbran a gesticularlo de una forma diferente. Y por eso es que de repente usted dice, es que a fulanito no le entiendo, es que a esa persona sí le entiendo. Tiene que ver con la forma en la que aprendieron a hablar y si se acostumbraron a utilizar alguna de las modificaciones en la pronunciación. Quizás nosotros no lo sentimos así, pero esto es incluso parte del español. Porque en unos lugares dicen las cosas de una manera y en otras dicen de otra. Yo estaba viendo por ahí una novela, ¿verdad? No me acuerdo el nombre, pero tiene que ser de estas colombianas y me llamó la atención que de repente alguien decía, mira, y no nos vas a traer los frijoles. Bueno, qué raro, nosotros decimos frijoles, ¿verdad? Pero ellos dicen frijoles. Igual en el inglés. Hay palabras que de repente cambia su pronunciación dependiendo de la forma en la que la persona aprendió a hablar, la zona donde reside, lo que los demás dicen. Bueno, vamos a pasar ya a lo que sería la parte del material, ¿verdad? Que nos falta cubrir. Estamos con ya los últimos sonidos, ¿verdad? Que debemos de ver en su parte teórica. Estamos acá con los sonidos de la U, ¿verdad? Ya habíamos dicho que la U, ¿verdad? Tiene estos sonidos de U, ya habíamos hablado de esos sonidos, habíamos hablado del sonido como donde hay una UE, ¿verdad? Que lo vamos a gesticular como también una U larga, U, con doble O, como en chew, food, soon, and room. Y luego estábamos en el sonido up, ¿verdad? El sonido donde la U parece una especie de A, pero que terminamos diciendo, comenzamos como diciendo una A, pero terminamos diciendo una U, que se confunde con el sonido schwa, ¿verdad? El sonido schwa, repetimos, lo vamos a estudiar aparte. Es un sonido vocal que hay un material aparte exclusivo para meternos con el schwa. Debemos de ya saber que el schwa es el sonido vocal más importante del inglés. Y no solo eso, es único en el inglés. O sea, el schwa no existe en ningún otro idioma. Es propio del English. Y es el sonido por excelencia, digamos, para decir que uno domina el inglés,
tiene que gesticular bien el schwa y tiene que saber en qué palabras se debe de utilizar y cómo utilizarlo y cuál es la función. Por eso es que vamos a ver un material exclusivo donde nos vamos a meter con ese sonido propiamente. Ahora, en estas palabras hemos dicho que vamos a comenzar como una A y vamos a terminar sacando una U. Bat, run, zone, bus, shot, under, study, lunch. Y hay otras palabras que llevan OM y ON en donde también aparece este mismo sonido. Como sun, one, from, some, money, and mount. Bien. Ahora vamos a ir a lo que vendría siendo el tercer sonido para la vocal U. Este sonido, nótese que se utiliza este símbolo. Miren, el símbolo que ya habíamos visto, donde estaba la O, vea, la par de la O, vea, la par de la O aparecía este símbolo. Es el símbolo en el alfabeto fonético internacional para representar el sonido corto de la letra U. Este sonido, ¿verdad? Lo vamos a ver en algunas palabras, pero antes vamos a ir a ver esto. Miren estas palabras. Estas palabras suenan muy parecido. Todas tienen sonidos que tienen que ver con la vocal U. Recuérdense que el sonido de la vocal U, así como lo hemos visto con otros, no necesariamente va a estar solo en la vocal U escrita, sino que puede estar en combinaciones. Por ejemplo, la primera palabra que es para referirse a la suerte, debemos de gesticularla con el sonido de la A. Entonces debemos decir luck, luck, como que fuera una A. ¿Vean? Luck, luck. Recuerden que estas comienzan con la L, las tres. Entonces todas debemos de hacer el movimiento con la lengua hacia arriba. L, L, L. Las tres comienzan con esa consonante. Y miren que las tres terminan con la misma consonante. Entonces, ¿cuál es el cambio? El sonido de la vocal. Pero debemos de aprender a distinguir. Esta es luck, luck. Para desearte buena suerte. Good luck, good luck, luck. Pareciera una A con U. Vea, luck. Luego tendríamos aquí look, look, look. Esta es la U corta. Es como hacer una U, pero no prolongada, porque recuérdense que cuando hacemos ese es el sonido largo. Este es más u. O sea, no es tan largo, no es prolongado. Entonces aquí diríamos look, look, look. Y este último es un nombre, ¿verdad? Es el nombre Lucas, que si lo traducimos el nombre Lucas, ¿verdad? Como el personaje de Star Wars, ¿verdad? De Luke Skywalker. Luke. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos? Bueno, ese que decimos Luck, Luck, Luke, Luke. Podría decir usted, teacher, no encuentro la diferencia. Para mí son iguales. Bueno, de acuerdo, hay que seguirlos escuchando, hay que seguir practicando. De hecho, de ese material todavía no hemos hecho mucha práctica. El material es bastante teórico, ¿verdad? Y posiblemente de mañana en adelante comencemos a hacer algunos ejercicios. ¿Vea? Pero lo que se trata es de tratar de educar nuestro oído para distinguir los sonidos del inglés. Lo que más nos cuesta a nosotros de los sonidos en el inglés es que como no se nos ha enseñado desde pequeño a distinguirlos y solo manejamos los sonidos del español, eh, nuestro oído, es más, nuestra boca no está preparada para gesticularlos, porque para nosotros, para nuestra mente, solo son 5 vocales, A, E, I, O, U. Y entonces vemos estos otros montón de sonidos y variedades, se nos vuelve complicado, ¿verdad? Lo sentimos difícil posiblemente, pero no lo vea difícil, simplemente es algo que requiere un poquito, digamos, nos demanda un poquito de diligencia, un poquito de dedicación, ¿verdad? A ver todos estos sonidos. Entonces, trate de escuchar la diferencia.
¿verdad? Porque no es lo mismo. O sea, yo no puedo decir estas tres cosas como que es lo mismo. Son sonidos diferentes. Lock, look, look, lock, look, look. Entonces son palabras que se escriben diferente, los sonidos son parecidos por las consonantes, pero el sonido de la vocal no es el mismo. Y recuérdense que este sonido de ahorita es una U, U, U. El sonido largo tiene dos formas. Puede ser U o puede ser Es como le hacen las vacas, pero quítele la M. Ya, las vacas le hacen mu, pero quítele la M a eso y le queda Ese es el sonido largo. Pero el sonido corto para la U del inglés es U, U. Look. Bien, ¿en dónde vamos a encontrar este sonido? Bueno, en este no hay reglas. Anteriormente hemos visto varias reglas, pero en este no hay reglas. En este no nos queda otra más que saber las palabras. Afortunadamente son pocas. Este sonido aparece en pocas palabras del inglés. Por ejemplo, lo encontramos en book. Book. Bien, es book. Book. No es como book. Porque si usted le hace está haciendo la U larga y esa es corta. Book, book, look, good. Igual, esa no es good, no es good, good. Good to see you, good to see you. Good morning, good afternoon, good evening, good, good, good. Le encontramos en estos, miren, en todos estos. Estas palabritas las vamos a ver más adelante cuando estudiemos los modals. Cuando estudiemos los modals vamos a ver qué es esta de could, de would y de should. Normalmente son para solicitar cosas, podrías hacer esto, quisieras hacer esto, deberías hacer esto. ¿Verdad? Para eso sirven estas. Pero nótese lo interesante de estas. Estas palabras llevan una OU. Llevan una OU. Anteriormente ya habíamos dicho que cuando va la OU, vea, se utiliza el sonido U, vea, pero en este caso no. En estas hay que tener cuidado porque no se usa ese sonido, sino que se usa el sonido U. Aparte de estas tienen letras L. Esto es algo que casi no hemos visto, ¿verdad? Pero las letras L en el inglés tienden a desaparecer. Tienden a desaparecer las letras L en algunas pronunciaciones. Entonces vamos a encontrar nada más que esto, aunque se ve enredado, porque yo si vengo del español, vea, y quiero leer esto y comienzo a decir coul, woul, shoul. Estamos mal, porque estamos leyendo en español las palabras en inglés. Al leer estas cosas, miren, se vuelven tan sencillas como una palabra con dos consonantes con el sonido U en medio. Entonces, para esta es could, would, should. La L no suena. Solo suena la D del final y la que está al principio, ¿verdad? Que en este caso es la C como K, la W como, pues como W, pues, pero más parece como una U. Ese es curioso, ¿verdad? Porque es como would, como que tuviéramos dos sonidos de U, ¿verdad? Un sonido como largo y este más corto y luego la D. Would, should. También la vamos a encontrar en pot, del verbo poner, ¿verdad? Pot. También en pull, de jalar algo. Push, también, push. Como las puertas, ¿verdad? Las puertas, de hecho, las puertas de estas que se abren y se cierran automáticamente, ¿verdad? Cuando uno deja de hacer la expresión, eh, tienen esas dos palabras en inglés. Pull equivale al español ale, que nosotros decimos jale, pero realmente es ale, ¿verdad? De alar, viene del verbo alar, aunque nosotros digamos es jalar, ¿verdad? Jala eso, no, es alar, pero eso en inglés tiene que ver con pull, pull.
Y push, que es empujar. ¿Vea? Por eso tienen empuje. Si van a un lugar, a un call center, a un lugar que tenga, digamos, todo nomenclatura en inglés, estas son las palabras que van a encontrar en las puertas. Pull and push. Luego tenemos took. Estas son, miren, las doble O son una de las que debemos de prestar atención porque la doble O no se comporta igual en todas las palabras. Ya vimos que en unas palabras la doble O suena a una especie de U larga, pero también en estas otras va a sonar a una U corta. Took, cook, food. Para referirnos a tomar algo, a agarrar algo, ¿verdad? Took. Tenemos cook para cocinar, food del pie, stood, wood para la cuestión de la madera. Tenemos full para cuando algo está lleno, bull para el toro, bull, bull, como el Red Bull, ¿verdad? Ahí viene el bull. Y tenemos esta que es sugar, sugar. Para el azúcar. Esta tiene algo interesante porque tiene un schwa acá, miren, un schwa, que significa que los británicos la van a pronunciar de otra manera. Los británicos nos lo van a pronunciar como sugar, sugar. Y tendríamos acá bush, bush también. Bueno, con eso estamos cerrando, ¿verdad? Y ahora que hemos visto ya esto, estos símbolos que tenemos acá ya no nos parecerán tan extraños, pero debemos de aclarar una situación. Y es que cuando vamos a la fonética, si bien es cierto, tenemos el IPA como el International Phonetic Alphabet, que es como que el que dio las primeras normas o sentar como un proceso de estandarización en cuanto a los sonidos, tanto del francés como del inglés, y que luego se extendió al resto del mundo. Debemos de tomar en cuenta que tanto el inglés americano como el inglés británico tienen sus propias reglas o tienen su propia fonética. Entonces, algunos símbolos que se encuentran en el alfabeto fonético británico no están en el alfabeto fonético norteamericano. Entonces, por eso es que vemos algunos cambios, ¿verdad? Dependiendo, digamos, de la concepción del sistema fonético que se vaya a tomar, algunos autores usan más el estilo británico, otros usan más el estilo norteamericano. Sobre todo esto, miren, en los diptongos, cuando en los diptongos encontramos los schwas, por lo general, diptongos con schwas son más al estilo británico. Bien, aquí distinguiríamos algunos sonidos ya, ¿verdad? Y por ejemplo, U, el sonido largo de la U, el sonido I, bien, el sonido que vendría correspondiendo a una E, bien, pero vean que aquí está de otra manera, no está como normalmente lo veríamos así, ¿verdad? Sino que está al revés. Ya, este es el O, este es el O, es el sonido de la O, nada más que esta sí es la escritura británica. La escritura norteamericana es como la que hemos visto, ¿verdad? Donde se le pone aquí la letra O y se forma el O. Bien. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Para mañana vamos a hacer una práctica, ¿verdad? Mañana vamos a practicar con una serie de palabras de las que están en el material. Van a ir pronunciándolas ustedes en clase, vamos a ir escuchando y vamos a ir revisando a ver si hay algún problemita, ¿verdad? Ya estuve revisando los audios. A los que tienen problemas de pronunciación les indiqué, ¿verdad? En dónde hay problemas. Si usted me recibió una insignia que dice fantastic, es porque todo lo dijo muy, bueno, más que excelente. Es decir, cuando me mandaron los ejercicios de los minimal pairs, no se equivocaron en nada y todos están bien pronunciados. Ahí reciben una insignia que dice fantástico, ¿verdad? Ahora, vamos a trabajarlos en la clase de mañana. Vamos a trabajar con las palabras que se encuentran aquí en el material. Voy a irles diciendo que las speaking, que las hablen, que las digan, de acuerdo a la pronunciación que corresponda. Well, everybody, that's gonna be all for today. Thank you for coming and staying with me. I wait you for tomorrow. Bye-bye, take care, and God bless you. Bye-bye, teacher. Bye, teacher. Bye, everybody. Thank you so much. Profesor, Adelante, dime. yo quiero saber sobre, como dijo que